Segunda parte de la mesa de actualidad. Estamos hoy compartiéndola con el abogado José Antonio López Rodríguez, con la también abogada Sonia Rodríguez Cobos y con el decano del Colegio de Economistas, Carlos Alonso de Linaje. Con ellos y con ustedes vamos a hablar de nuestro siguiente contenido. El presidente en funciones, el señor Rajoy, ha comparecido esta mañana en el Congreso. Además, lo ha hecho por primera vez desde que está en funciones. Es decir, hace 5 meses que no pasaba por ahí. Un pleno dedicado a hablar del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para repatriar refugiados. Rajoy sostiene que él ha cumplido con el mandato de la Cámara, consiguiendo que no haya repatriaciones masivas, pero desde la oposición le reprochan poca contundencia con Bruselas. Los partidos han vuelto a pedir al Gobierno en funciones que acepte celebrar sesiones de control en el Congreso. Así que Gobierno en funciones, señor Rajoy, no significa gobierno descontrolado. Le pido un último intento, un último esfuerzo para no tener que ir al Tribunal Constitucional entre el Poder Legislativo español y el Ejecutivo en funciones. Esta polémica se simultaneaba con las explicaciones del acuerdo entre el Consejo Europeo y Turquía sobre los refugiados. Este Gobierno ha cumplido el mandato contenido en la declaración institucional aprobada por todos los grupos parlamentarios. Pero ningún grupo está satisfecho con la actuación del Gobierno. Solamente ha demostrado tener capacidad para acoger a 18 seres humanos. Es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza que nuestro país exporte devoluciones en caliente en Europa, señor Mariano Rajoy. Los derechos humanos no se externalizan, señor Rajoy, se garantizan. No es creíble que 28 no tengan razón en nada y algunos, probablemente aspirantes a mesías, crean tener razón en todo. Rajoy recuerda que él fue quien presionó para que no hubiera deportaciones masivas. Quiero dar las gracias. Ha sido un debate calentito este debate, el que ha habido hoy en el Congreso de los Diputados. Sonia, ¿cuál de todos los parlamentarios a los que hemos escuchado en esta información crees que iba mejor encaminado en los reproches? Bueno, yo creo que en cualquier caso, en general, había un sector que estaba en contra de ese acuerdo y Rajoy que lo defendía, ¿no? O el Gobierno que lo defendía. Yo creo que el acuerdo es una calamidad para Europa, una equivocación gravísima y creo que Rajoy, o el Gobierno en este caso, ha cumplido con el mandato tan estrictamente para eliminar la posibilidad no de repatriaciones masivas, sino colectivas, conjuntas, por así decirlo, pasando por un pequeño trámite en el que recogen la solicitud de asilo, la inadmiten a trámite y entonces, bueno, pues luego se les devuelve. ¿Es la consecuencia o es el seguir con un fracaso que llevan desde que se ha comenzado a producir la crisis de los refugiados? No han sabido gestionarlo, ni siquiera han sabido cumplir sus propios acuerdos. O sea, el problema aquí es que se han comprometido a aceptar a 160.000 personas y de esas 160.000, 16.000 o 8.000 en España se han repatriado 18 personas. O sea, es una calamidad, es terrible, y la inoperancia, la incompetencia y el no saber manejar no puede desembocar en una contradicción con los propios principios de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea se defiende en los principios de la Unión Europea como territorio clave para la defensa de los derechos humanos y, sin embargo, se adoptan acuerdos en contra de ello. Ha sido llamada la atención incluso por las Naciones Unidas, por ACNUR, por las Naciones Unidas. El acuerdo es absolutamente ilegal, pero contraviene la propia legislación de la Unión Europea. Y es un fracaso absoluto que los líderes, los 28 líderes que menciona Rajoy, hayan sido incapaces de buscar otro tipo de soluciones. Carlos, ¿incompetencia, como dice Sonia, o miedo, o pocas ganas? Es el reflejo de la falta de unión que hay en estos momentos en Europa. Si no avanzamos hacia una mayor unidad política, una mayor unidad en todos los aspectos, tendremos esto, que en un momento determinado cada uno mira teóricamente por sus intereses, porque al final yo creo que esto es malo para todos. Al final, si miramos la historia, pues en otra etapa fuimos los europeos los que salimos huyendo de nuestras guerras y, sin embargo, en estos momentos queremos, como bien decía uno de los parlamentarios, externalizar el cuidado de las personas que salen de zonas de conflicto. Para mí es el reflejo de la unión o de la desunión que en estos momentos tenemos. Yo creo que hace falta una política, una apuesta más clara por más Europa y menos Estados, algo que en estos momentos desde luego no estamos viendo. Ahí está Inglaterra, Gran Bretaña, que veremos a ver qué es lo que ocurre en el referéndum. José Antonio. Yo
Creo que es la falta de una política europea en materia de migración. Lo hemos sufrido en España, lo ha sufrido Italia, lo ha sufrido Grecia, y hasta que en los países del centro de Europa o en el norte de Europa no han visto la avalancha que se les venía encima, no han adoptado medios y se ha visto la ineptitud, por así decirlo, de esos países a la hora de afrontar un problema que en los países del sur de Europa, pues mal que bien, se ha venido afrontando a lo largo de estos últimos 20-25 años. Pero Sonia, ¿hay miedo? Es decir, diversos países alertaron en su día de la peligrosidad de acoger a determinados refugiados porque podían estar ocultos algunos terroristas relacionados con el yihadismo, por ejemplo. Yo creo que si se diera el caso, tienen que establecerse medidas de control sobre esas personas. Lo que no puedes es dejar de acoger a las personas que llegan a tu puerta porque están atacadas y perseguidas por esos propios terroristas o por motivos de guerra y darles con la puerta en las narices, o devolverles a un país que de repente es seguro cuando no es seguro en absoluto, y existe un principio claro en Europa de no devolución. No puede relacionar de esa manera. Yo creo que se tiene que ser cuidadoso. O sea, está claro que el problema del yihadismo hay que afrontarlo, hay que vigilarlo, también siendo eficaz, porque bueno, pues también ahora en Bélgica se ha visto que había fallas muy importantes a nivel de coordinación, como dice, entre los distintos países de la Unión Europea, pero no achacar a la mayoría de las personas que vienen huyendo precisamente de la presión de esa situación, porque además son personas que están combatiendo en muchos casos el yihadismo en primera persona, porque allí es la primera línea de defensa casi contra ese fenómeno. Bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un placer compartir estos minutos de mesa de actualidad con Sonia Rodríguez, con Carlos Alonso de Linaje y con José Antonio Rodríguez. Gracias a los tres. Hasta la próxima. Ojalá, Sonia, la próxima vez que vengas aquí te preguntaré por lo mismo de los refugiados. Sí, tengamos mejores espero noticias. que algún día puedas dejar de preguntarme por ello. Ojalá. Gracias a los tres. Que descanséis. Adiós.